Buenos días, muchachos. Un placer saludar a todos mis ahijados, mis seguidores, mis mayores y mi público en general en este bello inicio de semana. En esta oportunidad traigo un tema muy interesante, puesto que mi ahijado del Salvador me manda la siguiente nota de voz con respecto a la trayectoria o el tiempo o la metodología entre un rayamiento y qué tiempo o lapso debe esperarse para otorgar las criyumbas a los pinos nuevos. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo acá desde El Salvador, en un nuevo tema, en base a la secuencia que se debe manejar desde el momento que se raya al ahijado y la entrega de su criyumba. ¿Por qué pregunto esto? Bueno, en base a algunos temas que se conocen de ciertos monanzos, donde solo rayan a la gente, no les preocupa si la persona va a tener su prenda o no va a tener su prenda. Entonces ese que está rayado se supone que en algún momento tiene que tener su prenda, pero en algún momento o no tiene el padrino que lo guíe o no sabe esta persona cómo manejarse. ¿Qué sería lo correcto? Se raya uno y ese día se le entrega la criyumba. Se va a buscar la criyumba. Pero ¿qué pasa si no se consigue en ese momento la criyumba? Y ya la persona tiene camino para rayar. ¿Qué se hace en ese caso? Imaginémonos dentro del pueblo, en los campos de descanso que hay, en los campos finta no está la criyumba que lo va a acompañar. Lo mismo se raya o se espera hasta que se consiga la criyumba. Y en este mismo tema, padrino, pudiese pasar que dentro de los restos del difunto que hay dentro de los huesos, 2 o 3 personas hagan uso del mismo lugar, de la misma tumba. Cada quien se llevó partes diferentes porque fueron en días diferentes y se tiró chamalongo, y con las 3 personas ese muerto va a trabajar. ¿Se puede dar un caso así o no debiera ser así? Bueno, padrino, una vez más gracias por estar pendiente de nosotros, tus ahijados, y acá seguimos en contacto. Se te quiere mucho y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Es muy importante, muchachos, tomar en cuenta lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando era más joven, yo empecé mis caminos en la religión yoruba, específicamente en el Palo Mayombe, a mis 21 años. A mis 20 años ya había recibido mi coronación como babalao, como hijo de Legua. Pero siendo el hijo de mi padrino, Tatas Palero, Inquisi Salabanda, 7 rayos, yo incursioné un año después en los caminos del Palo Mayombe para rayarme. Pero antes de rayarme con él, con el hijo de mi baba, Arturo Esparragosa, que en paz descanse, yo indagué, averigüé, pregunté y conocí aproximadamente unas 11, 18 casas de palo diferentes, con diferentes modalidades de rayamiento. En unas, los padrinos entregaban directamente las criyumbas, pues ellos establecían que la unión entre el pino nuevo y el muerto debe ser innata desde el momento del rayamiento, puesto que en la ceremonia de rayamiento esos huesos deben ser preparados, rezados, fumados con plantas. Debe haber un gajo de esa prenda que se saca de campo finda y enterrada en el gajo de las prendas del padrino, para que así la genealogía familiar mantenga su poder a la hora de moyubiar. Debe haber un lazo, una cadena de eslabones entre las criyumbas otorgadas y los munanzos y las criyumbas que ya poseen los padrinos. Entonces se entregaba la criyumba de una vez. Había otras modalidades en donde los padrinos
mandaban a los ahijados a buscar criyumbas o osamentas humanas de los campofindas. No iba el padrino, pero sí mandaba el padrino con autoridad al ahijado a hacerlo. Y habían otras modalidades en donde los paleros decían que había que esperar un año o más para ser entregadas las criyumbas a los pinos nuevos, puesto que era peligroso que esos muertos se fueran con el pino nuevo, porque el pino nuevo no tenía la destreza ni las luces necesarias para manejar un difunto en su casa. Y así yo fui indagando y preguntando aquí y allá. Entonces yo me fui a mi padrino, Tata Cetejayo, del que les hablo, el hijo del difunto padrino Babalao, doctor Esparragosa. Yo le preguntaba a Edison, ¿por qué algunas casas entregan criyumba y otras no? Porque hay que esperar más de un año, de 6 meses a un año más, para que el pino nuevo tenga luces y pueda obtener su criyumba. Inmediatamente mi padrino, mi primer padrino, Edison Carmona Estanga, me dijo: ahijado, te voy a ser muy sincero en lo que tú me estás preguntando. Un pino nuevo tiene que tener desde el momento de su rayamiento su criyumba. ¿Por qué? Porque el pino nuevo no puede tener luces espirituales sin muerto. El pino nuevo no puede ejercer el contacto con su muerto sin criyumba, sin esas osamentas humanas. El pino nuevo, así como crece en luces espirituales y en conocimiento, es el padrino del pino nuevo el que con autoridad va a Campofinda, saca las criyumbas, o en tal caso el pino nuevo con autoridad del padrino va y busca sus criyumbas. Pero independientemente, sea que el ahijado las busque con autoridad del mayor o sea directamente el mayor que las busque, generalmente se entrega el muerto de una vez, porque entregándolo de una vez empieza la conexión espiritual entre el ahijado, el pino nuevo y el enfumbe. No puede haber crecimiento de un ahijado sin muerto. Ah, padrino, pero entonces ¿por qué lo entregan después de un año? Muy simple, ahijado, me dijo él. La parte más difícil para un palero rayar es el extraer criyumba de Campofinda. Primero, es un delito penado por la ley. Según el Código Penal, a nivel internacional, la profanación de tumbas se castiga con cárcel, con más de 10 años de prisión por cada muerto que se tenga. Aparte de que es un delito legalmente hablando, a nivel religioso se tienen tabúes en donde uno está profanando el descanso eterno de un difunto. Entonces, a pesar de que hay muchos paleros que estamos en comunicación con el Palo Mayombe, hay muchos paleros que consideran que es un sacrilegio, es una abominación abrir la tumba de un muerto. Y siendo palero les da miedo. Conozco muchos paleros que les da miedo abrir una tumba. Pero más que todo no es el miedo, sino la parte legal. Los campofindas son custodiados, hay campofindas privados, hay países donde no hay campofindas públicos. Todo campofinda tiene sus vigilantes, privados o no, tiene sus vigilantes, tiene sus sepultureros. Los campofindas generalmente son zonas extensas donde hay gente mirando, donde hay casas alrededor, donde pasan vehículos, hay autopistas o vías transitables a todos los lados de Campofinda. Entonces, el ir un palero a romper una tumba, sacar una lápida, eso amerita hacer cierta bulla, dar martillazos, golpear el cemento. Y evidentemente los campofindas, privados o no, están colectivamente metidos en ciudades o cerca de villas donde transitan las personas, y es fácilmente ver a un palero sacando un muerto. Inmediatamente llamarían a la policía y irían por él las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Me decía mi mayor, mi padrino, que lo que pasa es que hay muchos paleros que les interesa llevarse la plata al bolsillo y no les interesa que tú quedes más rayado. Entonces te salen con el cuento y te inventan, no, que hay que esperar más de un año porque las luces del pino nuevo son muy pocas y es peligroso que el pino nuevo se lleve a muerto y bla, 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 bla. Entonces te dan un montón de excusas con el pretexto de decir que hay que esperar más de un año para que el muerto se te entregue. Entonces tenemos al pino nuevo que se le da nada más un lucero. Conozco pinos nuevos que le dan apenas chamalongos, o le dan, por ejemplo, un pagugu, o le dan un pote de tierra sin ningún tipo de osamentas humanas, con el pretexto de que hay que esperar más de un año. ¿Y qué pasa en ese año? Lo que siempre pasa,
el padrino se desaparece, mi padrino me dejó de atender, no me contesta el teléfono, me bloqueó, mi padrino se mudó, se cambió de ciudad, se cambió de país, tuvo que viajar y perdí contacto con mi padrino, que es la clásica excusa de todos esos cientos de ahijados que vienen a mí rayados en otras partes, con la salvedad de que el más del 95% de esos ahijados que vienen a mí rayados de otras partes nunca tienen criyumba. Y qué casualidad que en ese año todos los padrinos se iban, todos los padrinos se alejaban, los bloqueaban. ¿Por qué? Porque es muy fácil yo cobrar un derecho, que el ahijado me pague $1000 de un rayamiento, yo darle un pote solamente con tierra y decirle al pino nuevo, que obviamente él no sabe, que hay que esperar más de un año para recibir su criyumba, y en ese año yo me desaparezco. Pero ya el ahijado me pagó los $1000 que yo quería como derechos religiosos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Antes de yo rayarme en toda esa casa de palo, yo me dije a mí mismo, bueno, si yo voy a pagar unos derechos, primero, yo no voy a ir a buscar criyumbas, que la busque mi padrino, porque para eso le estoy pagando. Y escogí 7 munanzos, 7 padrinos, en los cuales mis padrinos me decían, yo voy con usted ahijado a Campo Finda y sacamos juntos la criyumba. Primera y principal. Con esos padrinos me quedé yo. Los que me decían, vamos usted y yo ahijado a Campo Finda y yo saco la criyumba delante de usted y la llevamos al munanzo para el rayamiento. Así escogí mis 7 padrinos. Porque si yo estaba pagando un servicio, yo no iba a buscar cadáveres, ni mucho menos iba a ponerme a abrir tumbas. Si yo estoy pagando un servicio, que sea mi padrino quien haga eso. Y efectivamente mis padrinos buscaban sus ayudantes, sus sepultureros, unos pagados aquí, otros pagados allá, buscaban personas que les ayudaran y abrían en el cementerio las lápidas de los difuntos. Yo estaba ahí paradito como pino nuevo, viendo cómo mi padrino sacaba esas criyumbas y luego eran llevadas al munanzo, donde me hacían mis ceremonias de rayamiento. Ahora bien, es muy fácil la comodidad. Es muy fácil la comodidad de cobrar derechos y no dar absolutamente nada. Yo tengo cientos, pero cientos, podría decirles que casi miles de casos, en donde cada rato me escriben por WhatsApp o me escriben a mi email o vienen y me preguntan, hermano Carvajal, tengo más de un año de rayado. Hermano Carvajal, me rayé hace 6 meses. Hermano Carvajal, tengo más de 5 años de rayado y mi muerto no camina. Entonces yo le digo a la persona que se está comunicando conmigo, ¿qué te dieron? Tu pagugu, tu patipemba, tu moyugba, tu licencia, tu nombre de muertero, tu nombre de gangulero, tu lucero mundo, tu ganga, ¿cómo te la dieron? Con sus palos, te la dieron en vasija, en caldero. Y casi todos, en más de un 95% de los casos me dicen, no, a mí me dieron nada más un otán, o a mí me dieron nada más 4 chamalongos, o a mí me dieron nada más un pote donde está mi muerto. Ajá, pero tú viste que el muerto lo metieron allí. No. ¿Tuviste que se mataron animales al momento de la consagración, del rayamiento? No. ¿Tuviste que se tiraran chamalongos sobre la tumba antes de preguntar? No. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una serie de pinos nuevos mal rayados o estafados, que por ende ahí no habrá muerto que camine, no habrá progreso que se inicie, porque el pino nuevo no es pino nuevo nada, porque simple y llanamente no se les dio un carajo, no se les dio un muerto ni se les dio nada, simple y llanamente fueron engañados. ¿Qué quiero decir con este video? Y si usted se va a rayar, mi querido amigo, en cualquier parte del mundo que usted me vea en este video, si usted se va a rayar, asegúrese de que el padrino le diga, voy con usted a Campo Finda a sacar su criyumba para llevarla al munanzo y ser preparada para el rayamiento. Si no es así, no pague. Si el padrino le dice, no, anda tú. Si el padrino le dice, no, anda tú y busca tu criyumba, yo te autorizo, ve con licencia. Perfecto, vamos a suponer que el ahijado vaya y busque su criyumba. Pero que esa criyumba que el padrino te está dando la autoridad para que tú la saques, tú sepas que va a ser llevada luego a su munanzo, al munanzo del mayor, y preparada en la ceremonia. Ahora bien, independientemente que el ahijado vaya por su criyumba o que la saque el padrino, pregunten
¿qué se me entrega a mí al momento del gallamiento? En todo gallamiento debe haber un pagugu para poder preguntar y golpear al muerto y mandarlo a bajar. Deben haber 4 chamalongos para que hayan preguntas y respuestas. Debe haber una patipemba. Deben haber 2 nombres, el de gangulero, que puede ser presentado en la moyugba, y el nombre de muertero, que es un nombre secreto que no se le debe dar absolutamente a nadie, que es el nombre con que tus muertos te van a llamar al momento de tu fallecer. El lucero mundo, que es pieza esencial, y obviamente el caldero o la vasija con los 20 palos, que son los 20 caminos del lucero, donde se debe tener al enfumbe, sea en criyumba o en gajo de muerto. Si no es criyumba, entonces es el gajo de ese cementerio de Campo Finda, donde previamente se preguntó con chamalongos y el muerto quiso ser sacado. A veces abrimos tumbas donde por los años ya no queda allí criyumba, sino una osamenta con puras partículas de hueso por el tiempo en que los huesos se descascararon y se desbarataron. Una garra, pequeñas porciones de gajo de ese muerto, y lo que es el gajo de prenda, no una criyumba completa, pero sí el gajo, o sea, elementos de esas osamentas que ya por el paso de los años, por no tan completas, se agarran pedacitos y se fundamenta la ganga en el palero, en el munanzo, el pino nuevo. Entonces no se dejen engañar. Si ustedes van a ser rayados, tienen que tener su muerto. Porque ¿qué evolución puede haber para un pino nuevo sin muerto? ¿Qué evolución puede haber para un pino nuevo sin criyumba? ¿Qué evolución puede haber para un pino nuevo sin gajo de prenda? Yo tiro chamalongos en mi munanzo frente a mi criyumba y pregunto, voy con licencia, si esa criyumba no la tengo yo allí, si no hay huesos de muerto, si no hay cráneo, si no hay gajos de prenda, yo tiro chamalongos y aquí le estoy preguntando a un pote vacío lleno de tierra donde no hay muerto alguno. Entonces el pino nuevo crece, evoluciona conjuntamente con su muerto. Así que no caigan en cuentos de paleros que les digan, no, es que no se puede porque estamos iniciando y yo te entrego la criyumba después de un año. Lo que pasa es que ese palero no es pendejo y sabe que no puede ir al cementerio porque va preso, o no tiene las comodidades o las facilidades de su país, la infraestructura para ir al cementerio y sacar su criyumba. Entonces te salen con el cuento de que hay que esperar más de un año, pero en ese año ya tú has pagado, el padrino se va o simple y llanamente te cuelga el teléfono o te bloquea tu número y pierdes contacto con tu padrino. ¿Y qué pasa allí? Vas a quedar en el aire sin criyumba y estafado. Ten mucho ojo con eso. Con respecto a la otra pregunta de mi ahijado, hace poco, no sé si fueron 2 semanas o más, hace un par de semanas atrás, publiqué yo un video de unos rayamientos que yo tenía en Coro, en donde se estaban rayando 5 muchachos. Y yo como palero, como mayor, como tata, padrino de ellos, yo mandé a mis ahijados que trabajan conmigo de que preguntaran en ese Campo Finda para sacar las 5 criyumbas. Y había uno que por más que preguntó en todo Campo Finda, las respuestas siempre fueron negativas. ¿Qué tuve yo? De ponerme en contacto con mis ahijados de Maracaibo, de Valencia, de Caracas y de aquí de Falcón y preguntar en Campo Finda en nombre de ese ahijado al cual los muertos respondían que no, hasta que se encontró la criyumba de él en Maracaibo. Tuve yo que mandar a trasladar la criyumba de él de Maracaibo a Coro, donde eran los rayamientos, porque el muerto de él no estaba en Coro, donde él vivía, estaba en Maracaibo. Entonces, ¿qué pasó? Evidentemente él tenía su enfumbe, pero en el Campo Finda de la localidad donde él vivía no lo tenía, sino en otra ciudad que se llama Maracaibo, Estado Zulia, que era a 3 horas de Coro, de donde hicimos los rayamientos. Siempre que uno pregunte con chamalongos en una liturgia, en una consulta, a un pino nuevo que se va a rayar, cuando uno pregunta en un munanzo como palero, como tata, voy con licencia, voy a preguntar si fulanito del tal tiene camino o no de palo, y tiro chamalongos sobre mi patipemba. Si los chamalongos dan respuesta afirmativa, ese muchacho o esa muchacha tiene que tener su criyumba en alguna parte. ¿Por qué? Porque si el muerto, quien te manda a pedir como palero, no olviden que uno no busca al muerto, el muerto te busca a ti. Cuando tú quieres ser palero, ya está en tu sangre el mandato de ese muerto que te está poniendo a que te muevas, te está poniendo a que indagues, a que investigues. Es el muerto quien nos busca a nosotros, no nosotros al muerto. Cuando el muerto siembra en ti, en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón, la ganas de callarte, tú empiezas a dar pasos de bebé, los primeros pasos, porque es el muerto que te está mandando a pedir
Y si el muerto, a través de esos chamalongos, en el munanzo, da respuesta afirmativa de que tú tienes camino de muerto, es porque esa creyumba te está esperando en donde quiera que esté. Ahora, es labor de un tata genuino y no de un estafador el ser consciente de que ese joven tiene camino de muerto y que evidentemente su creyumba lo está esperando. Entonces mi deber como padrino genuino, no como estafador, ir a Campo Finda y preguntar en cada sepultura dónde está la creyumba de ese joven que se va a hallar. Si la respuesta es negativa, yo como palero, si la respuesta es negativa, yo como tata, como palero, como buen padrino, debo extenderme un poco a otros campos findas de mi localidad y seguir preguntando en nombre de mi ahijado a ver si se tiene o no la criyumba allí. Ya sabemos que tiene camino de palo, entonces estoy buscando la criyumba. Si en ese campo finda no sale, pues viajo a otro. Es la labor de un buen padrino, no la de un estafador, buscar la criyumba de ese ahijado, porque si en esa consulta al ahijado le salió que tiene camino de palo, esa criyumba tiene que existir en alguna parte. Y el muerto sabe que tú como palero, que tú como tata, que tú como padrino, tienes la disponibilidad de sacarla. El muerto está esperando que tú vayas y preguntes. Porque el muerto sabe perfectamente, si te respondió en consulta de que tú tenías camino de palo, es porque el muerto sabe que tú como padrino tienes acceso a esa criyumba, pero hay que buscarla. Pero ¿qué pasa? Hay muchos tatas que se van a lo fácil y le entregan al pino nuevo 4 potes sin ningún tipo de osamenta de ninguna clase. Ok, vamos por otra parte. Cuando uno vaya a rayar a alguien, que me dice mi compañero del Salvador que si uno puede ir varias veces a la tumba o que varias personas de una tumba pueden usar las osamentas para rayar, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque un padrino genuino, un tata genuino, no el estafador, un tata genuino, tiene que ir a Campo Finda y preguntar sobre una lápida que esté inviolada, que esté perfecta, que no haya sido profanada. Todo palero pregunta sobre lápidas que estén completamente selladas, cerradas, inmaculadas, donde hayan vestigios de que ese muerto no fue violado, no fue profanado. Porque de nada nos sirve como palero ir a tirar como tata chamalongos sobre una tumba que ya haya sido abierta. Eso es una arbitrariedad, eso es un error. El muerto que pide salir es porque el muerto está descansando y pide que sus restos sean exhumados para irse con el pino nuevo. Entonces el tata genuino, no el estafador, debe preguntar sobre tumbas que estén perfectamente selladas. Es allí donde el muerto escoge: sáqueme que me quiero ir con tu ahijado a trabajar porque él tiene camino de palo, vamos con licencia. Entonces un palero que se respete, un buen tata, no un estafador, no va a ir a tirar chamalongos sobre una lápida que haya sido previamente abierta, o que esté profanada, o que esté violada. Todo tata genuino pregunta con chamalongos sobre una lápida que esté intacta, sellada, virgen, de paquetico. Es la labor de ese padrino buscar los canales necesarios para que esa tumba sea abierta. ¿Qué pasa? Si yo como palero, como tata, voy a un Campo Finda y veo que en esa lápida hay un hueco, esos restos no me sirven absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque o pudo haber un palero que ya preguntó, pudo haber un tata que ya exhumó esos restos, y yo como tata, que voy a ese Campo Finda y me encuentro que esa tumba tiene una abertura, no me sirve absolutamente de nada que yo pregunte allí. Debo irme con mis chamalongos y ir con licencia y averiguar si ese ahijado que ya tiene camino tiene la criyumba allí, pero en lápidas que estén vírgenes, que estén intactas. Por eso el caso de mi ahijado del Salvador, que me pregunta que si varias personas pueden tomar gajos de prenda de ese mismo mausoleo, eso es imposible, porque un tata genuino debe preguntar sobre una tumba que esté nuevecita, que no haya sido violada. En eso está la magia del palero. El palero pregunta y después se manda a abrir la tumba para que esos restos vírgenes que están siendo, digamos que profanados, que están siendo exhumados, pero con permisología del propio difunto, porque para eso se tiró chamalongos previamente,
puedan ser sacados y exhumados y entregados nuevecitos, presentados en el munanzo, ante los enfumes del padrino y otorgado en el rayamiento al pino nuevo, al ahijado. Entonces es importante, muchachos, tener en cuenta que en todo rayamiento genuino se entrega la criyumba para que el pino nuevo crezca en luces conjuntamente con su muerto y empiecen las vivencias, las experiencias. Yo te sentí, yo te vi, me tocaste, olí, esto se movió, esto se cayó, vi una sombra pasar, vi que en mi casa escuché voces, vi que en mi casa se sienten escalofríos, vi que en mi casa esta zona es más fría que esta otra, sentí que en mi cuarto me miraban, sentí al sentir por el rabillo del ojo en mi espejo una sombra que pasó, sentí que mi muerto me habló, soñé con él. Pero todas esas vivencias pasan, ¿por qué? Porque yo tengo mi muerto en mi casa, no un pote vacío de tierra. Entonces cuando ustedes se vayan a rayar, que ustedes sepan por X, Y o por Z, de que el padrino les sale con cualquier excusa, con cualquier invento, de que el pino nuevo por X, Y circunstancia no puede tener su criyumba, sacúdanse de ahí y busquen otro munanzo, porque ese palero los está estafando, porque pino nuevo sin muerto no es pino nuevo. Pino nuevo sin criyumba no es pino nuevo. Ojo, no necesariamente cuando hablo de criyumba hablo de la cabeza entera, porque si no hay criyumbas se puede extraer un gajo de muerto, un trozo de hueso, un trozo de osamenta de esa tumba que se está abriendo, no de la tumba que ya fue violada. No olviden eso, es muy importante. El pino nuevo se raya cuando el tata con autoridad va sobre Campofinda, pregunta, tira, la respuesta es afirmativa y se abre una tumba que esté nuevecita, porque no existe rayamiento, ni existirá rayamiento para ningún palero en la pepita del mundo que se le pregunte con chamalongos a una tumba que ya esté abierta. Eso es algo ilógico, porque si esa tumba fue profanada y el muerto no está allí, podrán estar pedazos de huesos, pero ya el muerto no está allí, porque ese muerto o fue sacado por otro brujo, o fue sacado por otro palero, o se utilizó para trabajo de magia negra. Ya la tumba fue violada, ya el espíritu de ese muerto no está allí, ya lo que hay es pura basura, puros huesos. ¿Entienden? Entonces, todo rayamiento debe poseer la liturgia de ser preguntado sobre una tumba virgen, que no esté violada. Entonces esa parte de que mi ahijado me dice que si varias personas pueden intervenir en un solo mausoleo, en una sola tumba, eso es imposible. Y ya saben, muchachos, todo pino nuevo bien rayado debe poseer su pagugu, su criyumba o su gajo de prenda, su patipemba, sus dos nombres, el de gangulero y el de muertero, y su establecimiento bien fundamentado de su ganga, su enfumbe, su prenda, con los 20 palos o los caminos del lucero, y obviamente el lucero mundo, que con la moyugba y la licencia, en la liturgia de todo rayamiento, se pueda evidenciar mediante nuestro sentido de que ese muerto está allí, porque ustedes como pino nuevos van a evidenciar de que ese muerto está con ustedes en su casa, porque van a ver, digamos que manifestaciones paranormales que obviamente van a ser verídicas, van a ser auténticas, van a ser genuinas, porque ustedes sacaron de Campofinda unos restos que no habían sido violados y los trajeron a sus casas, en sus calderos y en sus vasijas. Y es allí cuando eventualmente ese pino nuevo va a sentir la energía de esa nueva entidad que mora con la familia. Va a sentir el espíritu. Y no se les olvide, muchachos, que ese espíritu tiene muchos canales y muchas formas de manifestarse. La forma visual, la forma auditiva, la olfativa y la verbal. Escucharán al muerto, lo verán, lo sentirán en la piel, pero eventualmente de una o de otra manera ese muerto hará acto de presencia. Pero ese muerto, para que haga acto de presencia y para que evidentemente mis chamalongos contesten correctamente y para que yo como pino nuevo pueda llegar a Tata y evolucionar, tengo que tener obligatoriamente, conjuntamente con todos esos implementos que les estoy inventando, tengo que tener o mi criyumba o un gajo, una pequeña porción de ese hueso humano que fue extraído de Campofinda, previamente habiendo preguntado, sea el padrino o el ahijado con autorización del mayor, si habían allí restos que le pertenecieran en el momento del rayamiento. Se les quiere mucho, muchachos. Como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. El salam aleikum, malaikum salam.